juicio cuando uno ya lo escuchó una vez y dos veces y tres veces. Y os quiero confesar algo muy particular, muy íntimo. Cada vez que empieza este video digo al Señor, no quiero acostumbrarme a oírlo, no quiero acostumbrarme. Quiero estar siempre como un niño esperando qué voy a reconocer hoy de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos años atrás, estando en Argentina, cuando ya conocía del Señor, un buen día le pregunté, Señor, ¿cómo es esto de conocerte a ti? Y entiendo que el Señor me dijo, bueno, es como el mar. Todos conocemos el mar. ¿Hasta qué profundidad? Y ahí está la pregunta. Creo que lo bueno es poder conocer el Evangelio, pero cuanto más nos adentramos en el Evangelio, más nos adentramos en la persona de Jesús, es cuando más nos damos cuenta de la grandeza del Evangelio y de la grandeza de la persona de Jesús. ¿Sí? Yo quisiera compartir hoy con vosotros algo que me ha ayudado hace muchos años atrás. Hablo del año 90, y yo me convertí en el 86, y estoy hablando del 91, más o menos, 92, milenio pasado. Tenía pelo en aquel momento, me peinaba, ya no, ¿sí? Pero sabes, cuando uno piensa en algo que va a suceder aquí en España, en unos meses, específicamente el 28 de abril, va a haber elecciones. ¿Sí? Últimamente nos tienen mal acostumbrados porque hay elecciones y cambia el gobierno y otra vez elecciones y cambia el gobierno y otra vez elecciones. Y esto me ha llevado a reflexionar sobre la forma en que el mundo presenta las cosas y la forma en que Jesús presenta las cosas. ¿Por qué? Porque aquí en España no es la excepción que los políticos en tiempo de campaña de alguna forma empiecen a mostrarse más buenitos, más simpáticos. Los otros días me reía un poco porque, me reía si vale la pena reírse, porque hubo una estabilidad en la economía argentina hasta hace 3 o 4 días atrás, en que, milagrosamente empezó a subir de nuevo el dólar. Cuando se empezó a hablar de elecciones, automáticamente empezó a subir el dólar. Y dice, pero es una historia que ya conocemos. Indudablemente esto me muestra una cosa de los políticos. Y es que nunca ellos van a decir lo que piensan hacer. Jamás un político va a decir, yo voy a aumentar la luz, yo voy a aumentar el gas, yo voy a aumentar la edad de las jubilaciones. Yo no escuché todavía ningún político que dijera eso. Pero todos lo hacen. Esto me hace preguntarme, de pronto, cuando uno presenta a un político, el político ya sabe más o menos lo que va a decir. Pero venga conmigo, por favor, y vamos a leer juntos a Jesús, escuchando a Jesús hablar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Allí vamos a ver cómo hacía política Jesús. ¿Sí? Jesús era un hombre que atraía a las multitudes, dice Marcos, capítulo 3, versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió. ¿Quién le siguió? Una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Prácticamente ya a ese punto Jesús ya era un buen candidato. Ya había salido de su territorio habitual, su fama había pasado los confines, y continúa diciendo la Escritura, ¿por qué la gente estaba allí? ¿Qué buscaba la gente? Dice Marcos, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Imagínense, las multitudes venían y Jesús decía, no, yo me quiero retirar. Un político bastante diferente de lo que hoy vemos. Y el versículo 10 nos indica un poquito
¿por qué la gente venía a Jesús? Algunas cosas que podemos encontrar es que la gente venía porque Jesús sanaba. Jesús sanaba. Eran espectáculos públicos, gratuitos. Imagínese, usted iba a un lugar y de pronto un paralítico que usted lo conocía de pequeño, que estaba siempre tirado en el suelo, Jesús lo tomaba en la mano y el paralítico salía corriendo. Y usted dice, ¿quién no quiere ver eso? Era un buen espectáculo, encima gratis. La gente iba porque había cosas lindas para ver. Había no solo eso, sino también milagros, dice el versículo 11. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En todo esto vemos que Jesús atraía a las multitudes, provocaba milagros, provocaba liberaciones, y si uno va al capítulo 6 de Juan, nos damos cuenta también, Juan 6, 26, allí también Jesús hace referencia a algo que él veía en las personas. Juan 6, 26, había mucha gente en ese mismo, era en otro momento, en otro lugar, y mirad la respuesta de Jesús, de la gente que venía a verlo. Jesús le dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comeréis el pan y os saciaréis. Y dice, qué diferente de los políticos, qué diferente de lo que el mundo propone, lo que Jesús plantea en ese momento. Yo lo que encuentro hoy en día es, sí, gente que desea de alguna manera estas cosas, y gente que solamente levanta su mano para exigir cosas. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, yo tengo derecho a lo otro. Y uno se pregunta, ¿cómo Jesús hacía política, por así decir? ¿Cuál era la política de Jesús? ¿Cuál era la forma en que Jesús se comunicaba con sus seguidores? Y hay algo interesante, porque, ¿sabe? Cuando uno escucha a veces algunos comentarios, hay personas que dicen, esto es políticamente incorrecto, es mejor no decirlo, porque si lo decimos vamos a perder simpatizantes. Y esto sí me ha dado de alguna manera el título de lo que quiero compartir con vosotros, porque el discipulado de Jesús, el seguir a Jesús, es políticamente incorrecto. Porque Jesús me pone en un aprieto cuando yo quiero ser su discípulo, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas políticamente incorrectas que Jesús presenta a sus seguidores. Venga conmigo a Lucas capítulo 14, por favor. Allí vamos a ver cómo Lucas muestra, también vemos en el capítulo 14, versículo 25, que dice, grandes multitudes iban con él. Es decir, siempre hablamos de multitudes. Y uno imagina a alguien que viene en multitudes y ¿quién quiere ser sanado? ¿Quién desea un milagro hoy? Venga. Eso es lo normal. ¿Quién desea un bono para comprarse un auto? ¿Quién desea? Y las multitudes venían, ¿no? Y mirad cómo Jesús habla a las multitudes, porque sabemos que lo que Jesús ofrece no perece con el tiempo. Lo que Él nos da hoy tiene valor dentro de 5, 10, 15, 30, 50 y hasta que nos muramos. Por eso Él plantea lo siguiente. Lea conmigo, por favor, Lucas 14, del 25 en adelante. Allí vemos que Lucas dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo imagino a Pedro y Mateo diciéndole, Señor, no seas tan duro. Señor, por favor, baja un poco las exigencias. Jesús sigue y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo. En esto vemos a Jesús de una manera práctica enfrentando a la multitud con la verdad. Y él continúa diciendo, versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo imagino, después de una afirmación de este tipo, cómo Jesús confronta a las personas, mostrándoles qué significa ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo no es solamente uno que aprende, es uno que aprende y aplica, vive las enseñanzas del Maestro. Vemos en la Escritura cómo los profetas tenían discípulos, el mismo Juan el Bautista también tenía discípulos. La Escritura nos muestra esto como una constante en el antiguo Israel y aún en tiempos de Jesús. Por eso el discípulo es quien aprende, y hay una enorme diferencia entre un alumno y un discípulo. Usted puede ir a la universidad, usted puede estudiar en un colegio y puede ser un muy buen alumno, pero puede ser un pésimo discípulo. ¿Por qué? Porque hay algo muy particular detrás de esto, y es que el alumno aprende conceptos y el discípulo incorpora a su vida principios. No es lo mismo. No es lo mismo saber un concepto que aprender un principio. El concepto es mental, el principio es vivencial. Yo vivo de una determinada manera porque soy discípulo de Cristo, no porque sé lo que dice Cristo. Cuando Jesús empieza a tomar este tipo de figuras, Él fue muy claro: el que quiera ser mi discípulo necesita tomar en cuenta ciertas cosas. Y está claro que el planteo de Jesús transforma de esta manera la vida de una persona. La transforma paulatinamente. El discipulado no es un evento que sucede cuando usted se entrega a Cristo. Si no se entrega a Cristo, no puede empezar el discipulado. Pero una vez que se entregó a Cristo, hay toda una transformación interior en la vida de la persona que provoca esto. Cuando Jesús exige de esta manera. Él dice lo siguiente: Él debe tener la prioridad sobre nuestras relaciones familiares. Cuando uno piensa en esto, yo recuerdo que apenas Susana se convirtió y ella me dijo esto. Yo no estaba convertido, y claro, y cuando ella me dijo que amaba más a Jesús que a mí, yo dije, ¿por qué no te casaste con él? Claro, no me causaba ninguna gracia. Pero ahora que mis hijos están casados, a los tres les dije lo mismo: cuando encuentres una mujer que ame más a Jesús de lo que te ama a ti, cásate con ella. ¿Qué pasó? Fui discipulado. Aprendí que lo mejor que me puede pasar es tener a Cristo como mi Señor, porque Él me enseña a amar a mi esposa. Él me enseña a amar a mis hijos. Él me enseña a amar a mis padres. Él me enseña, y por amor a Él yo hago ciertas cosas y cosas que no hago porque sé que Él no quiere. Ese es el discipulado. Cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, significa literalmente subordinar los afectos al amor a Cristo. ¿Por qué no miento? Porque amo a Cristo. ¿Por qué no quiero pecar? Porque amo a Cristo.
¿Y a quién más ama? A Cristo. Y Él es el primero. Porque desde su manera de ver la vida, yo puedo identificarme con ver la vida. Tener el lugar más importante en la vida de un discípulo significa amarlo más a Él que a mí mismo. Esto significa lo que dice el versículo 27. El que no lleva su cruz voluntariamente no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Y la cruz no es la esposa o el esposo que te tocó. ¿Dónde es la cruz? Si es una cruz pesada, hay que ver por qué lo elegiste primero. ¿Sí? Tampoco es la suegra, aunque hay alguna suegra aquí. Son pesaditas, pero esa no es la cruz. La cruz es mi voluntad. La cruz es mi carne. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en la cruz, en el antiguo imperio romano, el imperio tenía una costumbre que los criminales eran ajusticiados y si eran extranjeros, los colgaban en la cruz a la entrada de la ciudad para que los que ingresaran se dieran cuenta cómo trataban los romanos a los delincuentes. Imagínense, usted llegaba ahí y veía la fila de gente muriéndose, agonizando, colgado de la cruz. Y uno decía, claro, acá mejor que nos portemos bien. Claro. A los soldados romanos y a los ciudadanos romanos los trataban con un poco más de cariño, los decapitaban, sufrían menos. Ahora, la cruz era un instrumento de tortura, en un momento terriblemente doloroso. La persona que era colgada en una cruz moría por asfixia y cada vez que necesitaba ponerse derecho y exhalar, imagínese, con los clavos y las manos perforadas, un dolor impresionante hasta que el peso era tan grande que no conseguía más levantarse y por eso moría asfixiado. Horas y horas y horas de tortura. Y Jesús dice, el que no lleva mi cruz, y uno dice, wow, tan así, tan así. Eso es lo que Jesús nos plantea. Cuando nosotros vemos lo que significa para nosotros hoy llevar mi cruz, es crucificar mi carne, mi yo, mi deseo de hacer las cosas como yo quiero. Porque si yo hago como quiero, no soy discípulo de Cristo. ¿Recordáis que dice Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Que yo ya no hago lo que quiero. La vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en el Hijo de Dios. Hago la voluntad de Cristo, no porque a mí me guste o porque me resulte fácil, sino porque eso es lo mejor, porque yo sé que Dios quiere para mí lo mejor. Por eso mismo, cuando nosotros pensamos en seguir a Cristo, negarnos, seguirlo, buscamos esto, prioridad sobre relaciones y prioridad sobre nuestra propia vida. Esto es lo que nos hace llevar la cruz, aún con dolor, aún con sufrimiento. Es verdad, no es fácil. Hoy estaba leyendo en un país islámico, ayer decapitaron a un cristiano simplemente porque era cristiano, lo pusieron en el piso y le cortaron la cabeza, simplemente porque era cristiano. Está claro que la cruz a veces cuesta llevar, pero que Dios nos dé gracia para poder honrar a Cristo. Y Él, a partir de el versículo 27, Él dice, quien no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Pero en el 28 hace una comparación, permite establecer un panorama sobre los riesgos que tiene ser discípulo de Cristo. ¿Sí? Hay todo un proceso que nos lleva a pensar en Jesús por encima de las relaciones que establecemos y también pensar en Jesús sobre nuestros propios deseos. ¿Sí? Venga conmigo ahí, por favor, para ver, llevar la cruz. Disculpadme que hoy no tengo aquí está. Ok. Perfecto. Decíamos, el discipulado es un proceso.
Es todo un trabajo en el que usted va a ir viendo paulatinamente cómo ya no está haciendo lo que antes hacía. Ayer nos encontramos con Susana, con una amiga que me conocía cuando yo era adolescente, imagínense. Hacía más de 40 años que no nos veíamos. Y claro, supe que ella está aquí en, ¿cómo se llama? En Estepona, y ayer nos encontramos en un centro comercial ahí en Marbella. Y realmente ella me decía, pero ¿cómo es que tú eres pastor? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Esa es la cuestión. Era inexplicable para él, como era para el 90% de la gente que nos conoce. Días atrás, hablando aquí con una persona, me dijo literalmente, yo vine porque lo que ha sucedido a una persona muy querida es un milagro. Yo sé que es un milagro lo que ha pasado. Por eso estoy aquí. Y esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Alguien que abrazó a Cristo a tal punto de decir, yo no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer la voluntad de Cristo. Y esta es una imagen muy linda, a mí me gusta muchísimo, y es un proceso que permite que yo me vaya mirando al espejo y en un momento determinado me diga a mí mismo, ¿qué pasó con ese hombre que disfrutaba de pecar? ¿Qué pasó con ese hombre que disfrutaba de mentir, de manipular, de engañar? ¿Dónde está? Y la verdad es que mi mayor deseo es que nunca más vea la luz. Siempre recuerdo la impresión que Lutero tuvo después de haberse bautizado. Él dijo, en realidad, cuando me bauticé, me habían dicho que el viejo hombre quedaba sepultado bajo el agua, pero descubrí que el infeliz sabe nadar. Y esa es la cuestión. Todas las mañanas me miro al espejo y ahí está otra vez. El mentiroso, el engañador, el infiel, todas las mañanas. Y todas las mañanas necesito tomar mi propia cruz, necesito tomar los clavos, un martillo grande y clavar la carne, y no quiero, por más que grite, que se baje de la cruz. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque sé lo que puede pasar en mi vida sin Cristo. Yo creo que nosotros vamos a cantar seguramente un poquito después, he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo. Pero he visto en más de una oportunidad gente que no ha hecho los cálculos. Y por eso en más de una oportunidad su vida espiritual no tiene los frutos que debería tener. ¿Por qué? Porque no hizo los cálculos. Y por eso Jesús enseña desde el versículo 28 al 32 dos ejemplos muy contundentes que él hace respecto a esto. Un edificio público. Él dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Algo caro, no está hablando de una casita, está hablando de una torre, cuesta mucho. El segundo ejemplo que Jesús nos da es ir a la guerra. Él dice, ¿quién queriendo ir a la guerra no ve cuántos son los del ejército contrario? Jesús habla de dos cosas, una es peligrosa y la otra es muy costosa. Esto es lo que tiene el discipulado, es costoso y es peligroso. Peligroso porque voy a tener luchas todos los días y costoso porque me va a costar mucho obedecer a Cristo. Hay cosas que no tanto, pero cuando vamos educando nuestro espíritu y diciéndole, como el Salmo 42, me encanta lo que David dice, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Es un hombre domado por el Espíritu. Nuestros sentimientos pueden ir y venir, pero creo que estas dos ilustraciones nos hablan del peligro
de quedar a medias en nuestra relación con Dios. Y desgraciadamente he visto muchos cristianos que se quedaron a medias, que no llegaron a la plenitud de lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque no midieron los riesgos, no tomaron en cuenta los costos que significan seguir a Cristo. Debemos calcular los costos y lógicamente después decir: Señor, cueste lo que cueste, tú lo vales, tu reino lo vale, la eternidad lo vale. Lo que Cristo nos pide es todo, porque Él nos dio todo. Y una de las cosas más importantes que podemos nosotros pensar es que debemos necesariamente pagar un costo para seguir a Cristo. No encuentro en la Escritura una motivación para pensar y de poder decirle: venga a Cristo y todo le va a resultar más fácil. No la encuentro. No la encuentro. Sé que hay algunos que lo proclaman, pero no es cierto. Es otro evangelio. Es quitarle a Cristo la dignidad que Cristo tiene. Cuando uno ama de verdad, uno está dispuesto a sacrificarse por quien ama. Y cuando le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué dijo Él? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Quien ama está dispuesto a sufrir por aquello que ama. Y una de las cosas que, pensando sobre este punto, aquí en España tenemos, de alguna manera, un ejemplo bien práctico de alguien que quiso hacer algo y no calculó los costos. Y no calculó ni los costos ni el tiempo que le iba a dar. Yo muestro esta fotografía, ¿sí? Y sabe, en el año 1882, Gaudí inició la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona. 140 años después todavía no está terminada. Pensando en esto, yo digo, una obra extraordinaria. 140 años, todavía no ha terminado. Y se piensa que tal vez en el 2026 esté terminado. Déjeme decirle, no creo que la termine. Y no porque no haya dinero, no sé por qué no la termina. Pero la cuestión es: ¿qué hicieron con los planos? ¿Cómo es que 140 años después no terminaron un edificio? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Esto es una anécdota, pero he visto desgraciadamente muchas personas quedarse a mitad camino con el Evangelio, porque no midieron los costos. No, yo sí tengo, no, a mí me gusta hacer, no, yo no puedo, yo soy libre, Cristo me hizo libre. ¿Libre para qué? ¿Libre de qué? Cristo me libertó de mí mismo. Cristo me libertó de mi carne. Cristo me libertó de que yo hiciera lo que venía haciendo. Y está claro que Jesús, cuando plantea estas exigencias para sus seguidores, Él le hablaba a personas que tenían deseos egoístas. Es más, Él le dice: ustedes vienen aquí porque saben que van a comer. Ustedes vienen aquí porque yo los sano. Es gente que no estaba interesada en el Evangelio ni en el reino de Dios. Y hoy pasa exactamente lo mismo, pero que no nos pase a nosotros. Que busquemos a Cristo simplemente por los panes y los peces, por favor. Porque eso lo podemos conseguir de un político cualquiera. Pero la salvación de nuestra alma nadie nos la puede dar. Solo Cristo. Por eso mismo, entiendo que aquellos que le seguían y tenían estos deseos carnales, Jesús les presentó sus prioridades, las prioridades que Jesús tenía para ellos, a gente que no tenía ninguna intención. No es que fueron y le dijeron: Jesús, ¿qué debemos hacer para ser tus discípulos? No. Él dice que se dirigió a la multitud y le dijo: de vosotros, el que quiera ser mi discípulo. Empezó a presentar las exigencias. Uno dice: pero ¿cómo es esto? En Juan capítulo 6 lo vemos en un momento cuando Jesús es tan exigente con las personas que estaban presentes
que dice que Pedro en un momento lo llama y le dice: Señor, nos estamos quedando solos. Y la respuesta de Jesús es contundente: ¿os queréis ir vosotros también? Y dice Pedro: no, ¿dónde vamos, Señor? Tú tienes palabra para mí. Amén. Tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Y esa tiene que ser nuestra máxima. No importa lo que Jesús pida, siempre Él justifica lo que nos pide. Por eso mismo yo creo que las exigencias de amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, estos dos ejemplos son de una persona que ha hecho minuciosamente el costo de lo que debe pagar. Y está claro que Jesús quiere que todos seamos sus discípulos. No que creemos en Él solamente, sino que por causa de Él cambiamos nuestras prioridades. Por causa de Él enfrentamos la vida de una manera diferente. Él quiere que seamos capaces de ofrecernos a Él. La cruz es un símbolo y hay una realidad que nuestra sociedad tiene. No se sienta culpable si usted tiene una cruz colgando. Yo también a veces la he usado y no tengo problema con eso, ¿sí? Pero es bien fácil usar una cruz colgada, pero cargarla es otra cosa. Y el discípulo no está llamado a llevar una cruz, no está llamado a tener un tatuaje, no tengo nada en contra, pero sí estamos llamados a cargar nuestra cruz, nuestra propia voluntad, y obedecerlo, porque Él vale la pena. Su palabra es lo mejor que podemos escoger como seres humanos. Por eso mismo hay una decisión, una respuesta que nosotros tenemos que darle a Cristo frente a sus demandas, frente a lo que Él pide. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Decimos: Señor, yo te voy a seguir, pero recordad, días atrás veíamos, deja, Señor, que yo entierre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Señor, es que tengo que... No, tú sígueme. La exigencia de darle la prioridad a Cristo es la médula del Evangelio. Y está claro que a veces nosotros podemos preguntarlo: ok, ¿y si yo me niego a mí mismo? ¿Y si yo cargo mi cruz? ¿Y si yo obedezco a Cristo aun cuando no quiero? ¿Y si yo decido obedecerle contra todo lo que me digan los demás? ¿Qué voy a recibir? Venga conmigo, por favor. Estamos terminando. Mateo 19. Me trae mucha paz, porque es lógico. Yo me lo he preguntado y tal vez algunos de vosotros también habéis hecho esta pregunta: ¿qué pasará conmigo si yo realmente obedezco a Cristo en este nivel? ¿Qué pasará conmigo si yo cargo mi cruz? Si yo lo pongo como la persona que tiene la prioridad en mi vida para todo, ¿qué pasará conmigo? Mateo 19, 27, Pedro le hizo la misma pregunta, así que no se sienta mal. Y para Jesús no es un problema que usted le pregunte: ¿qué me va a dar a cambio, Señor? ¿Por qué lo tengo que hacer? Quiero saber, ¿qué me ofreces para que yo haga semejante negación? Y Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta sana, genuina. Y Jesús le responde: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros, los que estaban ahí con Él en ese momento, los discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el versículo 20 habla de ti y habla de mí, habla de nosotros, diciendo: cualquiera que haya dejado casa, hermano o hermanas, o padre o madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, miren lo que recibirá: 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esto es lo que Jesús nos ofrece: 100 veces más. Y 100 veces más no significa que usted va a tener 100 veces más de lo que dejó.
Puede que sea así, puede que no. Pero las 100 veces más es un hipérbole que Jesús utiliza para hablar de la grandeza de lo que nosotros obtenemos cuando Él es el Señor. Cuando nosotros decidimos seguirlo a pesar de las circunstancias. Nuestra fe se fortalece, nuestra vida es transformada y podemos, como el apóstol Pablo, decir: Señor, ya no vivo yo no haría esto. ¿Cómo es posible que yo pueda negar mi deseo para obedecerte a ti? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? El Espíritu Santo ha tomado control de nuestra vida. Y yo quisiera particularmente pediros hoy, para que cada uno de vosotros en este tiempo pueda hacer una revisión de cuentas, por una simple razón. Creo que algunos de nosotros, algunos, no han hecho bien las cuentas, no han calculado los riesgos, no han calculado los costos, pero el Evangelio no es cosa fácil, el Evangelio no es cosa sencilla, pero sí vale la pena. Vamos a orar por esto, bien joven, por favor. Vamos a orar por esto y yo quisiera pediros, por favor, de allí donde usted está, si usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, independientemente de la situación, de la circunstancia que le está tocando vivir. Hoy es un día en el que necesariamente usted puede decirle: Señor, yo he equivocado mi elección, yo no he hecho las cuentas, yo no he tomado en cuenta todos los costos, los peligros de seguirte, y por eso he sido infiel. Señor, hoy yo quiero deliberadamente tomar esa cruz. Yo invito también a quien de pronto nunca ha hecho este paso de fe, a que le pueda decir a Cristo: yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero aprender de ti, yo quiero caminar contigo. Si este es tu deseo, yo te ruego en el nombre de Jesús que lo manifieste, que te pongas de pie donde tú estás y le digas a Jesús: yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero establecer una relación que transforme definitivamente mi vida. Mis cargas son demasiado pesadas para mí y hoy he comprendido que eres tú quien es capaz de aliviarla. Yo te invito a que tú le digas hoy a Jesús: yo quiero ser tu discípulo, yo quiero aprender de ti, tómame por mano y ayúdame a seguirte, ayúdame a poner la mirada en ti, Señor, ayúdame a tomar esa decisión en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Manifiéstale a Cristo que tú deseas seguirle. Él desea guiarte, Él desea sanarte, Él desea restaurarte. Y eso es el Evangelio, el bien para ti. No es fácil, pero es lo mejor. No es sencillo, pero es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No solo creer en Él, seguirlo. Los creyentes creen, los discípulos siguen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un tiempo más aún al Espíritu Santo que en esta tarde pueda trabajar en tu interior. Déjalo en este tiempo, que Él trabaje y te muestre en qué áreas de tu vida aún Cristo no tiene la supremacía. Tal vez en tus relaciones, en tu casa,
casa, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, hay alguien que está ocupando el lugar de Cristo. Hoy es momento que tú le corras del lugar, le pidas perdón a Cristo y lo coloques a Él como la prioridad de tus relaciones. Puede que tal vez el lugar más importante en tu vida lo ocupe la preocupación por el futuro, la preocupación por las cosas que deseas tener. Hay personas que en lugar de tener cosas son poseídas por esas cosas, y esas cosas se convierten en su Señor. Y Jesús viene y te dice: todo el que no deja todas sus posesiones y me sigue, Él no te está pidiendo que mueras de hambre. Él te está diciendo: yo soy el Señor, yo soy el primero, yo debo ser tu prioridad. Y de esa forma recibirás en esta vida 100 veces más, y después la vida eterna que Él tiene para los que le seguimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dile al Señor en esta tarde: Jesús, yo quiero ser. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma cada una de estas palabras, que en el nombre de Jesús produzcan el fruto que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Digámosle al Señor, todos juntos, como iglesia, como discípulos, como pueblo, que hemos decidido seguir juntos. Tomado de la mano, dice esta canción así. Acompáñame, por favor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Repitamos esto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua. La vida antigua ya he
Solo las mujeres. Los hombres. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y todos juntos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, en el nombre de Jesús, queremos tomar por gracia, Señor, esta decisión que a través del Espíritu ninguno de nosotros vuelva atrás. Ninguno de nosotros vuelva atrás. Que ninguno se pierda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.